Gracias por su sintonía, bienvenidos a nuestro espacio de los miércoles, el espacio de la voz de la diáspora, los salvadoreños en el exterior. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cómo están viendo la realidad nacional y cómo pueden integrarse a esta realidad? Es parte del esfuerzo de cada miércoles en este programa. Hoy vamos a conversar con José Santos, que se encuentra en Milán, Italia, y Mario Matute desde la ciudad de Los Ángeles, y haremos una evaluación de cómo este gobierno que termina ha manejado el tema de los salvadoreños en el exterior, qué áreas fueron positivamente realizadas, apoyadas, qué es lo que hace falta, y otros temas de evaluación alrededor también de las expectativas al nuevo gobierno que llegará el 1 de junio. Está con nosotros Carlos Martínez, como siempre, en su calidad de director del periódico Día a Día, que nos acompaña a este esfuerzo. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias, Rafael, como siempre, por la oportunidad. Amigos televidentes que nos ven en el país y alrededor del mundo por la página web del Canal 8, ¿verdad? Estamos por aquí nuevamente pues para platicar sobre este tema tan importante para El Salvador, como es la comunidad de salvadoreños en el exterior, ¿verdad? Vamos a hacer esta evaluación, ¿no? Porque es importante conocer lo que piensan los salvadoreños fuera. Sí, claro. De este gobierno que termina, el que entra y el momento de transición. Pues realmente es importante saber qué opinan, ¿verdad? Qué sugerencias, qué piden los salvadoreños en el exterior, pero como hemos dicho, pues 1 de cada 3 salvadoreños está en el exterior, más de 3 millones de habitantes en el exterior, entonces que están muy interesados en saber qué es lo que está pasando en El Salvador y ver qué oportunidades tienen de venir a invertir al país. Así es que por aquí estamos traspasando el charco, pues desde Los Ángeles a Milán, Italia, para escuchar las opiniones de uno de los amigos del programa, pues verdad que son muy analistas en el exterior y que están muy involucrados en todas las áreas allá con los salvadoreños en el exterior. Ya está con nosotros José Santos. Un gusto saludarlo, José, hasta Italia. Muy buenos días, saludos. ¿Estará usted ya por allá llegando al mediodía? Hola, buenos días, Rafael. Buenos días, Carlos. Buenos días. Gracias por la oportunidad que me dan de nuevo de dirigirme al pueblo salvadoreño. Aquí son las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, sí. Aquí ya justamente, como has dicho, inicia a atardecer un poco. Con gusto, aquí estamos listos para analizar un poco la situación coyuntural. Pues José, esa es la primera pregunta. Termina el presidente Funes y ¿qué deja en esta búsqueda de beneficios para los salvadoreños en el exterior? ¿Cuál es la evaluación de estos 5 años en esta área tan importante? Quizás hacer un resumen de lo que han sido estos 5 años de gobierno de Mauricio Funes. Él inició sus intenciones de llegar a casa presidencial allá por 1998. Me recuerdo que en esos años existía una lucha intestina pública en el FMLN y donde participaban Victoria Marina de Avilés, ¿no? Con Salvador Arias, y que al final la fórmula presidencial estaba dirigida por Facundo Guardado. En ese entonces ya se hablaba de la posibilidad de que Mauricio Funes pues sea uno de los candidatos presidenciables en El Salvador. Se le llegó la oportunidad en el 2009 y cuando ganó se abrieron al mismo tiempo varias expectativas. Cuando él tomó posesión el 1 de junio hizo un discurso que motivó bastante, además que su campaña fue aquella en la que vendió la esperanza como marketing, como propuesta publicitaria y electoral. Fueron 2 palabras claves: la esperanza y cambio. Hay que aclarar que cambio y transformación son 2 cosas muy diferentes. Ya faltan pocos días para que concluya su gobierno y los salvadoreños dentro y fuera de El Salvador también pensamos. Quiero decir antes que todo que los análisis que tenemos que hacer tienen que ser fuera del fanatismo partidario que hace mucho daño en la política en El Salvador. Mauricio Funes, cuando ganó en el 2009, hay que recordar que por él votaron ciudadanos en contra del FMLN y también votaron ciudadanos en contra de Mauricio Funes. Es decir, fue una coalición, fue el primer evento electoral en el cual
se unieron ciudadanos de centro izquierda, centro derecha y derecha que apoyaron ese gobierno de Mauricio Funes, aglutinados en lo que se llamó Amigos de Mauricio Funes. Luego él hizo un lanzamiento con su plan que le llamó Plan Anticrisis. Con eso entró. Y ya pasaron 5 años. En la última encuesta que realizó la UCA lo ubica un poco más, le da la calificación de un poco más del 6 como nota. El 6 para mí es la línea mínima de sobrevivencia de un gobierno. Sí. José Santos, bueno, has hecho una... Buenos días, pues, disculpa, buenos días, buenas tardes allá en Italia. Has hecho un bosquejo, pues, de inicio de lo que ha sido la presidencia Funes. ¿Por qué crees tú que tenía un discurso de candidato, empezó el primer año, pues, a funcionar así como su discurso, con las promesas, y después hubieron algunos cambios radicales en algunas áreas, porque se esperaba que hubieran cambios estructurales, muchos cambios estructurales? Vos sabés que el gobierno que se tenía de los últimos 20 años estaba hecho a la medida de cierto grupo político. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué no pudo hacer todos esos cambios estructurales, que no estaban las condiciones, o no quiso? ¿Qué habrá pasado? Fíjense que considero que gobernar El Salvador, aún siendo un territorio pequeño, no es nada fácil. En las evaluaciones que desarrollamos, lo que nos interesamos por lo que pasa en El Salvador, Mauricio Funes inició y lo recalcó ante la Asamblea Legislativa el año pasado en el discurso de gestión. Él dijo: cuando iniciamos el gobierno nos propusimos 2 objetivos estratégicos en el ámbito económico: revertir la crisis económica y fiscal que heredamos y sentar la base para la construcción de un nuevo modelo económico y social. En esa dirección es que podemos analizar lo que se hizo, lo que pudo hacer y lo que no pudo hacer. Habría que ver y preguntar cómo quedaron sus expectativas en algunas leyes que se tenían que aprobar en la Asamblea Legislativa, como la ley de contratos de seguridad jurídica, la ley de agilización de trámites del sector construcción, la ley de garantías mobiliarias, la ley del fomento y desarrollo de la micro y pequeña empresa. Hoy, en el cierre, obviamente, de sus 5 años, él va a hacer un discurso ganador, en el cual las estadísticas lo ubican que El Salvador en el 2013 creció el 1.7. Se va a suponer que El Salvador 2014 va a cerrar con un crecimiento económico del 2.5. Pero hablando en términos macroeconómicos, habría que ver cómo encontró El Salvador Mauricio Funes y cómo lo entrega. En cuanto en sectores de deuda, por ejemplo, Mauricio Funes lo encontró con una deuda de más de 10 mil millones de dólares. Y a esto se le agrega de que ha aumentado más de 5 mil millones de deuda externa en la que entrega. Entonces, él va a hacer una evaluación en cuanto a que ha entregado títulos de propiedad a los campesinos, en cuanto a que ha impulsado en la Fiscalía más de 100 casos de investigación de la corrupción, que ha creado Ciudad Mujer, que le da un subsidio a más de 5,000 jóvenes para el transporte, que le entrega dinero a más de 5,400 lisiados de guerra y sus familiares, que la pobreza redonda hoy en el 30%, que las familias viven mejor porque obtienen, según él, un ingreso de $507 mensuales. Ese va a ser el discurso de cierre que va a dar cuando va a entregar estos 5 años. En términos macroeconómicos, pero si nosotros vamos al diario vivir de las personas en El Salvador, descubrimos otra radiografía diferente, y es en la cual la pobreza sigue siendo más profunda,
la gente se sigue sintiendo menos segura. El Estado ha invertido bastante en estos 5 años en la asistencia, en el asistencialismo, en el aspecto social, el famoso vaso de leche que es la bandera de presentación del gobierno. Pero ¿qué sucede con eso precisamente que me preguntaba al inicio? Los cambios estructurales en El Salvador, estructurales en el tema de educación, en el tema de salud, y lo que él dijo en su primer discurso, en el modelo de desarrollo de El Salvador. Por ahí podríamos analizar las cosas. José Santos, es bien importante que las personas que nos están viendo se den cuenta de que aquí en este país, de alguna manera, los presidentes están liberados o están atados a ciertos controles de grupos que han estado gobernando el país. Entonces no tienen una forma de movilización para poder hacer muchas cosas. Vaya, digamos, de alguna manera, vos sabés que todo está relacionado a ingresos, egresos, entonces no se tienen los suficientes ingresos para poder egresar y poder hacer ciertas cosas. Entonces, unidos a la recesión y con toda la limitación de ingresos, ¿crees que él tuvo la libertad para poder hacer todo lo que se esperaba de él, o no tuvo toda la libertad para hacerlo? Sí, es que tenemos que entender que El Salvador se encontraba ya en crisis, porque el modelo imperante a nivel mundial se encuentra en crisis y que no la ha superado. Lo que sucede es que no podemos pretender aplicar solamente medidas tapahoyos en problemas tan profundos y problemáticos. Si El Salvador no se sale de ese esquema del modelo imperante, no va a salir adelante. El tema de la dolarización, por ejemplo, sabían los salvadoreños de que El Salvador paga intereses por usar una moneda que no es nacional. Desde ahí estamos perdiendo, y tarde o temprano se va a estallar el problema de la dolarización. En estos 5 años ese tema no se tocó. El tema de la inversión. El 90% de la exportación de la economía externa en El Salvador está en mano en todos los tratados, en el ADA, en el TLC, en todos estos tratados. Sabían los salvadoreños que más de 10.000 millones de dólares en productos en importación entran a El Salvador, pero menos de 5.000 millones salen en exportación. Significa de que hay un desbalance en cuanto a la importación y la exportación, y como tiene que ver mucho la política económica en El Salvador en la gestión de un gobierno. Claro, él ha mencionado en estos últimos meses, en estos últimos días, una palabra clave y significativa, que es oligarquía. Él ha mencionado que ha amarrado los brazos a la oligarquía, pero al mismo tiempo ha estrechado lazos de cooperación con Estados Unidos. Significa que no es fácil gobernar El Salvador en la situación caótica en la que la encontró, desde luego, pero no son solamente las medidas paliativas las que van a resolver los problemas profundos que vive El Salvador, de pobreza, de extrema pobreza, de desnutrición, de malnutrición en la población, de calidad educativa. No basta con entregar uniformes, sino transformar el programa educativo a nivel nacional e invertir en investigación científica y tecnológica. Al mismo tiempo, renegociar la deuda externa. Un país no puede confiarse en salir adelante solo haciendo deuda, y deuda que al final las deudas las adquiere el gobierno, pero las paga el Estado. José, en esa perspectiva uno puede ver también que las cifras dicen que sí ha habido recursos, y un poco lo que preguntaba Carlos, pero yo sí veo que ha habido recursos. Ha habido deuda por más de 5.000 millones de dólares, que ya lo ha apuntado José. Este gobierno también ha recaudado más de 1.000 millones de dólares en la reforma tributaria que realizó. Entonces, recurso ha habido. El asunto es eficiencia, eficacia en el manejo, o dentro de qué visión de las políticas públicas se ha usado el recurso.
para llegar a una situación que debería ser a esta altura de mayor desarrollo para todos. Sí, justamente cuando hablamos mayor desarrollo para todo, Rafael, nos referimos a que la micro y mediana empresa también tiene que despegar y que esa es la base en la cual descansa la economía del país. También estaba leyendo justamente que entre el mes de enero y el mes de marzo de este año justamente entró una buena cifra significativa en remesa. Entraron más de 989 millones de dólares en concepto de remesas. Y es justamente la remesa uno de los pulmones que sostiene la economía. Ahora, yo veo que son tres los elementos importantes a analizar en este tema. Uno, son las remesas que no hay que pasarlas desapercibidas en un momento. Y es que el Estado salvadoreño, por medio del gobierno que lo administra, son las donaciones, los donativos y los préstamos que salva el presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque el gran empresariado saca su capital fuera, pero al mismo tiempo llegan a El Salvador las multinacionales a controlar la economía nacional. Entonces, todo tenemos que verlo de forma global. No puede despegar una economía si El Salvador no tiene una política económica propia, nacional, independiente. Si no se sientan esas bases, todas las medidas para paliar la crisis en El Salvador van a ser temporáneas y luego van a surgir. No podemos vivir solamente de donaciones, préstamos y de remesas. Sí, tenemos una perspectiva a largo plazo en El Salvador para evitar un colapso dentro de 10 años en el país. José Santos, ¿qué tú pudieras sugerirle al nuevo gobierno en atención a los salvadoreños en el exterior, dado que de alguna manera, pues, como hemos dicho acá, pues entran en promedio de 12 a 15 millones de dólares diarios. En efectivo hay parte contabilizada por el Banco Central y otros fondos que entran sin contabilización, pues que sobrepasa los 5,000 millones. Eso significa que generamos un promedio del 20% de impuestos, pues en promedio más o menos de unos 800 a 1,000 millones de dólares en impuestos generados por todas las remesas, en todo ese efecto de cascada. Y no tenemos la suficiente atención, pues, para poder atraer aún más a los compatriotas para en todas las áreas, turismo, inversiones, y todas esas áreas. Que tú le pudieras pedir al nuevo gobierno para que pudiéramos tener una atención más amplia con los compatriotas en el exterior? Fíjense que yo he sido optimista en las entrevistas anteriores que he participado, he sido bastante optimista en los tratados internacionales que ha firmado y sostenido El Salvador, en el ADA, por ejemplo, Acuerdo de Asociación con Europa, que fue aprobado por 82 diputados en la Asamblea Legislativa, ¿no? A pesar de que ha sido un poco entrega de soberanía, digámoslo así, pensé que El Salvador iba a ser más hábil, como Centroamérica se firmó ese contrato. Pero déjenme decirle que ha habido hay un déficit en ese sector. Y es porque también el gobierno creo que ha subestimado la capacidad de los salvadoreños en el exterior. Ha hecho un esfuerzo grandísimo, porque miren, en Italia ha habido una lluvia de cartas que se le ha enviado al gobierno. Incluso Sánchez Serén vino hace un mes al Estado del Vaticano, donde representantes de nuestras organizaciones asistieron y entregaron cartas explicándoles todas estas problemáticas que estamos tratando en la entrevista, y de los derechos de los salvadoreños en el exterior, de la oportunidad de inversiones, etcétera. El pulmón necesario en el cual tiene que concentrarse el nuevo gobierno se encuentra en los que estamos fuera para poder sobrevivir, pero eso significa modernizar las estructuras del Estado en el exterior y sentarnos justamente con todos los que estamos fuera para llegar a acuerdos en los mecanismos de cooperación. Que pueden existir vías y mecanismos para cooperar con El Salvador, pero al mismo tiempo se tiene que caminar mucho más. Han habido intentos y aplaudo esos impulsos que han habido en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Cancillería, en comunicarse, en estar,
Claro, desde luego, depende de los salvadoreños en el exterior si se organizan. Al mismo tiempo, nosotros en el exterior no tenemos que firmar cheques en blanco en apoyar un gobierno sin sentar propuestas claras y darle seguimiento al mismo tiempo. Entonces, en Estados Unidos hay organizaciones fuertes que han hecho acuerdos con el nuevo gobierno de Sánchez Serén. En Europa no han existido esos acuerdos, pero hay que decir que al nuevo gobierno le podría decir que en Europa somos fuertes también los salvadoreños. No hay que menospreciar nuestras capacidades y estamos dispuestos a colaborar también en la medida que hayan mecanismos adecuados para organizar todos estos recursos que pueden llegar. Desde luego que volvemos a los temas que nosotros exigimos ciertas garantías para colaborar, para cooperar, para llegar al país. Garantías que hasta en estos 5 años no se han cumplido en concreto, a pesar de todas las buenas intenciones que han tenido, pero como no se trata solo de buenas intenciones, sino de caminos concretos. José Santos, por el tiempo, ¿qué tú pedirías? Porque ya estamos para finalizar la entrevista contigo. En concreto, ¿qué pedirías al nuevo gobierno para poder canalizar todas esas posibles inversiones, por eso, digamos, turismo que pueda venir de allá de Europa para acá? Pues como tú verás, pues la cuestión de la ley de cielos abiertos, todavía no se ha buscado una promoción de nuevas aerolíneas, han venido muy pocas. Entonces, en concreto, así rapidito por el tiempo, ¿qué tú pedirías para que pudiera haber esa sinergia entre los compatriotas en el exterior y el país, que lógicamente beneficiaría al país en todas las áreas? Bueno, en poco tiempo podría decir que estamos preocupados en los temas de salud, de educación, de inversión, en el tema de la dolarización, renegociar la deuda. Ya a Sánchez Serén le están preparando un préstamo de 800 millones de dólares para que inicie su gobierno. La reforma fiscal es una cuestión universal, el que tiene más que pague más, el que tiene menos que pague menos. La cuestión de la industria, de la investigación, de la agricultura, de revisar bien el fomilenio, porque están poniendo condiciones en cuanto a la compra de semillas, productos transgénicos en El Salvador, que está haciendo muchísimo daño, y como no es un tema electoral, nadie le pone importancia. Al tema de las minas a cielo abierto, que también nadie le pone importancia porque no es un tema electoral. Sobre lo social, unos programas que tienen que ser sostenibles y fondos, pero no podemos depender solo de la deuda. Quizás desearle los mejores éxitos al nuevo gobierno. Son desafíos bien grandes que tienen. No es fácil en las condiciones que se encuentra la economía en el país. El tema de la seguridad ciudadana, no solamente de la seguridad física, también la seguridad alimentaria, la seguridad en la educación, y desde luego tratar el tema de las pandillas, que es muy fundamental y que todo el mundo obvia y no quiere hablar por temor o por una serie de cosas, pero que tarde o temprano se tienen que enfrentar esos temas. No podemos seguir adelante así, es una zozobra. En el exterior lo vemos, muchos compatriotas temen incluso ir de vacaciones a El Salvador, porque vemos todas las noticias a diario, las leemos. Entonces se esperan respuestas, pero de forma transparente y honesta. Bueno. Muy bien, gracias José. Saludos hasta Italia. Gracias por participar y darnos esta opinión tan valiosa sobre esto que ha sucedido en este gobierno. Muy amable. Un abrazo. Aquí vamos. Un abrazo. Igualmente. Vamos a la pausa. Claro. Enseguida regresamos. Ahora conversaremos hasta Los Ángeles con Mario Matute. Enseguida estamos con ustedes en más de este espacio, La Voz de la Diáspora. Estamos listos para esta nueva parte de nuestro espacio La Voz de la Diáspora. Ya hablamos con José Santos en Italia, que nos ha dado una muy buena reflexión sobre el análisis de los 5 años del gobierno Funes y un tanto las expectativas respecto al nuevo gobierno. Ahora hablaremos con Mario Matute, que se encuentra en la ciudad de Los Ángeles. Sí. Carlos.
Bueno, la idea era de que lamentablemente nos falló Rafael Flores de Nueva York, ¿verdad? Pero es la idea de un análisis de punta a punta en Estados Unidos y en Italia, pues lógicamente hay poblaciones en Canadá y en otras partes del mundo, ¿verdad? Pero estamos en el último miércoles de este periodo presidencial y no había oportunidad de darle más espacio a otra gente. Entonces con Mario, pues es una persona que ha estado muy involucrado en la comunidad, en los temas políticos, en los temas de comunidades, en temas sociales, así es que va a ser interesante escuchar su opinión. Bueno, Mario, muy buenos días, gracias por acompañarnos, un gusto saludarlo hasta Los Ángeles. Buenos días, un placer. Carlos, Rafa, un saludo allá a los hermanos en El Salvador. Pues estamos en esta evaluación, ¿cuál es la suya respecto al gobierno que termina? Y principalmente en los temas relacionados a los salvadoreños en el exterior. ¿Qué balance de cosas positivas y negativas tiene, Mario? Bueno, mira, el análisis que se ha hecho acá con la comunidad salvadoreña, yo he tenido la oportunidad de conversar en varios ángulos, particularmente en el estado de California, especialmente en Los Ángeles, sobre qué es lo que realmente le espera al nuevo gobierno, pero quiero hacer un poquito de énfasis también al gobierno saliente. Creo que el gobierno de Mauricio Funes ha hecho un trabajo bastante aceptable y creo que si no mal recuerdo, en la última encuesta que se le hizo, pues, los números me parecen bastante aceptables, bastante altos. Al nuevo gobierno le esperan grandes retos. Esto es en mi opinión personal y también en lo que se escucha en la comunidad salvadoreña acá en el sur de California. Creo que le está esperando más aún de lo que el gobierno actual, digo, el entrante, le espera, porque hay una serie de problemas que el gobierno saliente no ha podido no pudo resolver, como por ejemplo el problema que continúa, creo que ahorita aún más enfatizándose, el problema de la inseguridad nacional. Este problema se está agudizando y ese es uno de los temas que más nos preocupa a nosotros los salvadoreños en el exterior, como también a nuestros hermanos en El Salvador, que están sufriendo día a día este gran problema, la ola de violencia que continúa azotando a los salvadoreños en El Salvador. Pero también con eso llevamos la gran tasa de desempleo que continúa afectando al país. Los pilares prácticamente que tiene que trabajar el gobierno que entrante es seguridad, desempleo, educación, salud y la inversión nacional e internacional que necesita poner ese gran énfasis en eso. En mi opinión, son los temas que el gobierno entrante tiene que seriamente ponerle mucha atención y trabajar de la mano también con los salvadoreños en el exterior. Mario, buenos días, Mario. Carlos Martínez, tenemos poco tiempo, lamentablemente, Mario. El tiempo se nos ha ido rápido. Vamos a tener unos 10, 12 minutos de plática. Entonces, tal vez podemos ser un poco puntuales. Más que todo, tú conoces mucho de la realidad nacional, estás actualizado periódicamente, estás atento a qué es lo que está pasando por acá. Pero veamos el tema de salvadoreños en el interior, que más que todo nos interesa en este momento. ¿Crees que digamos, este gobierno que ha pasado, para tomarlo como base para el que viene, pues en el tema del salvadoreño exterior, ha sido suficiente el apoyo? Porque casi aquí en El Salvador casi no se escucha el tema del salvadoreño en el exterior, solo se habla de remesas, pero nada de otros temas. ¿Qué tú puedes sugerir o qué tú puedes, digamos, comentar sobre lo que pasó en este gobierno y la atención a los salvadoreños en el exterior? ¿Qué más se pudo haber hecho? Mira, Carlos, es un tema que desafortunadamente escucharon, que en El Salvador no se toma ese tema. Entonces, continuando, nosotros en el exterior continuamos siendo el pilar de la economía nacional. Lo que
el gobierno saliente prácticamente no llenó las expectativas que teníamos cuando se eligió al presidente Mauricio Funes. Él creo que hizo trabajo, algo que se pudo completar fue el derecho de votar desde el exterior, pero se quedó de repente a medias este esfuerzo porque no se realizó como realmente nosotros estábamos esperando. Necesitamos que el gobierno entrante ponga más atención y trabaje más de la mano con nosotros en el exterior. También necesitamos ser incluidos. Hemos venido pidiendo por mucho tiempo, incluso en las administraciones anteriores del gobierno de derecha, cuando entró el nuevo gobierno de izquierda, esperábamos que la inclusión de los salvadoreños en el exterior iba a ser relevante, iba a ser mucho mayor. Pero desafortunadamente eso no ha ocurrido. Espero que el gobierno entrante tome esto muy de cerca y muy en serio, que estamos pidiendo al gobierno de El Salvador más inclusión en varios temas, particularmente en la participación política. No hemos sido incluidos, continuamos siendo excluidos de la participación en la política nacional. Y creo que eso es un tema que nosotros, particularmente con el movimiento político salvadoreño, vamos a estar empujando para que esto se dé a cabo. Pero también quiero aprovechar la oportunidad de hablar sobre un tema que se ha venido también escuchando, que no se llevó a cabo, de crear una mesa nacional con salvadoreños en el exterior para tratar los problemas del país. En la administración de Mauricio Funes se creó una mesa de diálogo, creo que se llamaba, o si no me acuerdo muy bien el nombre, donde habían varios elementos a nivel nacional para tratar los problemas del país, pero nunca los salvadoreños en el exterior fuimos incluidos en esto. Espero que este nuevo gobierno nos incluya para poder participar en esta mesa de diálogo, en esta mesa de discusión, para que nosotros podamos tener la oportunidad de aportar lo que nosotros pensamos desde el exterior, cuáles son los temas que afectan a El Salvador y afectan también a los salvadoreños que viven fuera del país. Mario, ¿crees vos que hay una miopía de parte del país, del Estado, del gobierno? Porque vaya, digamos, el gobierno que se va es el Ejecutivo, las leyes se hacen en el Legislativo, pues, y en algún momento dado también tienen que intervenir el Judicial por las inconstitucionalidades y todo eso, pero los salvadoreños en el exterior, sin motivación, sin promoción, están viniendo al país, están viniendo al turismo. El Ministerio de Turismo dice que en promedio entró $900 millones este año en esta etapa de cierre, y que la mayoría son de salvadoreños en el exterior. También en las inversiones y las remesas, como que hay una miopía para no motivar. ¿Qué estará pasando? Pues porque es algo que está a la vista. Pues hemos hablado que los salvadoreños en el exterior tienen un promedio de ingreso anual de $30,000 y aquí el ingreso per cápita en El Salvador no lleva los $3,000 al año. ¿Qué estará pasando? ¿Qué opinas tú sobre eso? Mira, Carlos, vos sabés muy bien este tema. Yo creo que continúa siendo esto que no hay realmente un interés genuino de trabajar con los salvadoreños en el exterior. El gobierno sabe muy bien que los salvadoreños en el exterior están aportando diariamente los miles y miles de dólares para la economía del país, pero no dan la oportunidad de participar, como dije anteriormente. No es que no haya la voluntad, sino que realmente no hay el deseo de poder trabajar con nosotros, no hay ese verdadero interés. Nos continúan viendo, creo, desafortunadamente como remeseros, y aunque ellos, el gobierno, izquierda y la derecha, dicen que los salvadoreños en el exterior son la economía del país, etc., pero no nos dan el valor que realmente nosotros merecemos. Mario, tenemos 2-3 minutos, no sé si lo querés aprovechar para
digamos, sugerirle algo al nuevo gobierno. Lamentablemente, pues el tiempo se fue rápido, Mario, porque tú eres un luchador social y comunitario desde hace muchos años en Los Ángeles, a mí me consta. Conoces bien la realidad de lo que está pasando en nuestra gente allá en esa área donde está la mayor cantidad de salvadoreños en el mundo. ¿Qué pudieras tú sugerirle al nuevo gobierno para poder atender más a la comunidad en el sur de California y en el mundo? Mire, yo creo que este nuevo gobierno lo que debe de hacer es hacer en cada consulado salvadoreño, poner un departamento, una unidad donde está atendiendo exclusivamente las necesidades y las preocupaciones de los salvadoreños en el exterior. En ese ángulo, también manejar los temas que te había mencionado antes, que desde el exterior también apoyar al gobierno de El Salvador en los temas de seguridad, desempleo, educación, salud, inversión, y que no se nos olvide que estamos pidiendo que seamos incluidos en esta mesa nacional, en esta mesa de diálogo, donde nosotros podemos tener la oportunidad de participar directamente, aunque viajemos a El Salvador una vez al mes, no sé cuándo se reunir, de poder ser partícipes de ese diálogo que es muy necesario que se dé y que nosotros seamos incluidos. Ya no podemos ser ignorados en estos temas porque nos afectan aunque estemos fuera del territorio nacional. Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado y permitirnos esta conversación y estas opiniones sobre este tema tan valioso, este recuento de situaciones en el periodo presidencial que termina y el que inicia ya con estas expectativas que ha mencionado. Muy amable, saludos hasta Los Ángeles. Hasta luego, Mario. Bueno, Carlos, creo que ha sido interesante un recorrido de opiniones y la expectativa, ¿no? Más centrados en la expectativa del nuevo gobierno, por supuesto, que viendo hacia atrás en los errores cometidos, porque eso es siempre una condición nuestra, ¿no? Vemos bien hacia adelante. Sí, claro. Bueno, como dice alguien, pues no hay que estar de frente al pasado y de espalda al futuro, ¿va? Pues la leche derramada ya no vale la pena recogerla, pero es bueno agarrarlo como base para que el nuevo gobierno que viene pues tome en cuenta. Mira, casi las mismas opiniones de punta a punta, claro. Pues los mismos problemas de nuestra gente. ¿Y qué opinas sobre el nuevo, entre comillas, pues, porque regresa Hugo Martínez a la Cancillería y ya hay, eso sí, una nueva persona, creo, en el Viceministerio para Salvadoreños en el exterior? Si estas personas, pues hablando de lo que estamos hablando, van a llenar esas expectativas nuevas. Fíjate que todo está relacionado con presupuesto, ¿verdad? Entonces, me parece que de alguna manera en ciertas áreas del gobierno pues hubo limitaciones por muchos compromisos. El viceministro de Salvadoreño en el exterior creo que hizo la lucha con lo que pudo. Hay en muchas partes del mundo pues nunca llegó. Y tú sabes que hay que periódicamente los consulados, si no hay alguien que esté supervisando y atento en muchas áreas, pues lógicamente porque no hay supervisión no se hacen bien las cosas. Esperamos que para el próximo año pudiera mejorar los presupuestos y decirle a la nueva viceministra de Salvadoreño en el exterior que la necesitamos en el exterior, que esté más pendiente de los consulados y todos los servicios en el exterior. Me agrada de que van nuevos cónsules comerciales y de turismo para 11 partes del mundo que van a atender esas áreas. Pues yo creo que poco a poco ahí están entendiendo que es necesario pues esa atención a nuestros compatriotas para mejorar el país. Carlos, gracias, muy amable, como siempre, por acompañarnos en este espacio y darle vida y darle oportunidad a los salvadoreños en el exterior. Vamos a las noticias desde el Vaticano y de la Iglesia con Julia Bendaño y nos despedimos con el proverbio de cierre. El proverbio de cierre es el siguiente. Nos dice esta enseñanza, Proverbios 17:13, si uno devuelve mal por bien, la desgracia no se apartará de su casa. Hasta pronto. Amén.